Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 2 de Crónicas, capítulo 3, versos 1 al 17. Sin variación, sin mezquindad. Ese lugar donde Salomón construiría el templo para Dios, la casa de Dios, había sido previamente identificado como la era de Ornán Jebuseo. Aquí se ubica específicamente como Monte Moriah. Era la misma colina donde Abraham ofreció a Isaac y el mismo conjunto de colinas donde Jesús moriría más tarde en la cruz. Allí, donde obedientemente Isaac acompañaría a su padre llevando la madera para luego ser el mismo sacrificio, donde obedientemente Salomón construiría la casa de Dios que su padre había planeado y donde obedientemente, tiempo después, el Hijo de Dios se ofrecería a sí mismo por amor al mundo. Aleluya. ¿Cómo es Dios según esta porción? Si lees bien, lo encontrarás en el verso 1. Él nos muestra siempre su voluntad y esta no cambia ni con el pasar del tiempo. Sí, el lugar donde Salomón construyó la morada de Dios fue el lugar donde Dios detuvo a Abraham para que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio, aunque luego le mostrara que el cordero del sacrificio ya había sido separado para tomar su lugar. Qué preciosa tipología de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Nosotros debimos ocupar aquella cruz, pero Dios entregó a su Hijo en lugar nuestro. Sí, así fue. Aleluya. Bien, la voluntad de Dios siempre fue que en aquel lugar se le adorara. Lo entendió Abraham, lo entendió David y lo entendió Salomón. Y todos fueron obedientes a la voluntad de Dios mostrada por él. Amados, ¿cuántos de nosotros somos obedientes a la voluntad de Dios? Es más, ¿estamos en la búsqueda de su voluntad hoy? ¿Nos detenemos como lo hizo Abraham antes de seguir en nuestros propios planes? ¿Huimos de nuestras responsabilidades antes de seguir con los propósitos de Dios? A la luz de esta porción, generaciones fueron bendecidas por la obediencia de uno. ¿No nos inspira esto a esforzarnos por seguir la voluntad de Dios antes que la nuestra? ¿Sabes? Abraham se detuvo a hacer la voluntad de Dios aun cuando sabía que el precio sería la vida de su hijo. David dijo a quien le quiso regalar aquella tierra: no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Salomón hizo lo que quizás sea la inversión económica más extrema para lo que llamó la casa de Dios. Tú y yo, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir para Dios? De nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra paciencia, nuestra economía. ¿Cuánto? Respecto de esto, se desprenden también algunas importantes enseñanzas. Por ejemplo, que nuestra relación con Dios y servicio a Él no deben verse afectados por ninguna circunstancia. Vemos en el caso de Salomón que él no consideró materiales o medidas inferiores para ningún lugar de la casa. Oro puro, madera, ciprés, oro fino, incrustaciones, piedras preciosas, vigas, umbrales, paredes esculpidas cubiertas de oro, frente y aposentos cubiertos del mismo oro y de las mismas medidas. No hubo variación alguna, sobre todo en el lugar santísimo, el centro de importancia de aquella valiosa construcción. ¡Qué maravilloso! Mientras leía esta porción, Dios trajo a mi mente las diferentes maneras en las que a veces escojo servirlo. Algunas de esas maneras varían, pues muchas de ellas dependen de cuán dispuestos estemos, de cuánto tiempo tengamos o de cuán sanos estemos. ¿Sabes? He escuchado decir en muchas oportunidades, y lo sigo escuchando: hermana Vivi, esta semana no tengo exámenes, así que podré dedicarme a esto o a aquello de la iglesia en el ministerio. O escucho decir: hermana Vivi, este mes estoy de vacaciones, así que cuente conmigo para el ministerio. Alguien a quien incansablemente invitábamos a venir a la iglesia, hace años atrás,
me pidió que fuera a orar por un familiar que tenía enfermo en la casa. Ese día me dijo que bien se mejorara esa persona, irían a la iglesia. Nunca llegaron. Tiempo después me pidió ir a orar por otro familiar. Ese día también me dijo, Vivi, cuando salga de todo esto voy a ir a la iglesia. Amado, amada, te voy a ser sincera. Hubiera querido que esa persona nunca se hubiera enredado con aquellas palabras, con aquellas promesas, pues solo terminaban demostrando las dolorosas variaciones de su compromiso con Dios. Amados, a la luz de esta porción, nuestro servicio y entrega a Dios no tiene que depender de nuestro entorno u obligaciones, sino más bien ellos dependen o deben adaptarse al sacrificio que estamos dispuestos a hacer para agradar a Dios. Entendamos esto de una vez por todas. Amén. Segunda enseñanza, nuestro servicio y entrega a Dios debe ser permanente. Salomón construyó un templo permanente en el monte de Moria para reemplazar el tabernáculo móvil. Una búsqueda genuina de Dios definitivamente incluye estabilidad y permanencia. El edificio que albergaría la presencia de Dios dejó de ser móvil para ser estable y permanente. Aleluya. Tercera enseñanza, no es tan importante la cantidad como lo es la calidad. El tamaño final del templo era de 27 por 9 de ancho. No era tan grande, pero sí sumamente valioso. Lo que carecía en tamaño fue compensado por la calidad del material invertido. Cuarta enseñanza, debemos tener evidencias concretas de fe. Las especificaciones del templo eran concretas como concretas fueron las acciones para levantarlo. Según lo escrito aquí, se hizo como se dijo. Amados, ¿somos concretos nosotros en nuestra vida cristiana o somos solo intenciones y palabras? ¿Hay alguna certeza en esta porción? Sí, varias en realidad. Podemos tardarnos en el crecimiento y madurez cristianos, pero no detenernos en hacerlo. Salomón tardó 4 años en edificar un templo esplendoroso, pero nunca se detuvo y lo hizo finalmente. Tardarnos, pero no detenernos. Otra certeza es que la mirada de Dios está sobre aquellos que están dispuestos a edificar un templo para Él. Salomón estaba convencido de esto y lo demostró poniendo los ángeles que miraban hacia el templo. Puedes leerlo en el verso 17. Amados, Dios está interesado en que, siguiendo su voluntad, tú y yo seamos un edificio donde Él pueda morar. Que no paremos y nos detengamos ante esta verdad. Que nuestro esfuerzo e inversión jamás tengan variación ni mezquindad. Que lo que le ofrezcamos a Él siempre sea lo mejor y que en medio de nuestros sacrificios tú y yo podamos experimentar su abundante amor y gracia. Amén. Amén. Dios nos bendiga.